Kairos era la palabra que los antiguos griegos utilizaban para referirse al tiempo en el que pasan las cosas importantes. Estamos hoy en pleno Kairos, viviendo una época de cambios sin precedentes. Comenzamos a habitar una realidad que necesita de una nueva educación. Una educación que se haga cargo de los nuevos desafíos con un modelo educativo sobre el que construir un mundo más justo y siempre desde el compromiso con el desarrollo de los pueblos. Un nuevo modelo educativo capaz de visionar el futuro y a la vez actuar sobre la realidad educativa. Apoyado en prestigiosos expertos capaces de inspirar e iluminar el camino, con el objetivo de construir una educación al servicio de todos los seres humanos, donde nadie quede atrás. Una educación transformadora capaz de cultivar las competencias clave, el emprendimiento y el liderazgo. Kairos convoca a todas las personas comprometidas por el cambio educativo en el mundo, conectando a la comunidad educativa internacional y construyendo juntos una nueva senda que recorrer, uniendo vigores dispersos y haciendo camino al andar. Kairos, el equipo que hace que en educación las cosas importantes pasen. Adelante. Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Un saludo de parte de Kairos a este nuevo foro con un tema de gran trascendencia antes de la pandemia, durante la pandemia e indiscutiblemente será de extraordinario valor e importancia después de la pandemia, que ojalá sea pronto, que finalice la pandemia. El tema que vamos a abordar hoy es el rol de los maestros y maestras, la inteligencia artificial y los entornos de aprendizaje en una nueva educación. Yo solamente voy a decir muy pocas cosas porque tenemos un panel de lujo que va a abordar con mucha propiedad este tema de gran importancia y trascendencia. Solamente quiero decir que todos, seguramente sin excepción y todas, recordamos con mucho cariño, aprecio y agradecimiento a los maestros y maestras que marcaron nuestra vida desde los primeros años. Muchos de ellos personas humildes, pero con una extraordinaria vocación para poder dar lo mejor de sí para sus estudiantes, y que la principal realización de un maestro es ver a sus estudiantes salir adelante. Cuando un maestro ve a un estudiante tener éxito, se siente realizado. Siente en el éxito del estudiante un éxito personal. La labor de los maestros y maestras ha sido de extraordinaria importancia. Sin embargo, también se ha visto variantes en el reconocimiento de la labor de maestro y maestra en el tiempo, pero también ahora, en el nuevo contexto, como digo, nuevo contexto, no me refiero solamente a la pandemia, sino en un contexto de transformaciones extraordinarias desde el punto de vista científico, tecnológico, pedagógico, didáctico, realmente se valora, pero asumiendo un nuevo rol que será el que vamos a discutir el día de hoy, pues no quiero entrar a él. Personalmente yo creo que el maestro y maestra así ha tenido un papel extraordinariamente importante, lo sigue teniendo y lo deberá seguir teniendo en la medida en que realmente adecue su labor a los nuevos tiempos, a los nuevos retos de las personas, familias y sociedad. Pero también estamos en un tiempo de la inteligencia artificial, de la Internet de las cosas, donde incluso ya la información privada, entre comillas, casi dejó de ser privada, porque todo el que tiene, por ejemplo, Facebook, sus datos, y el que accede a la web de una u otra manera, al Internet, sus datos quedan registrados. Y eso es muy sencillo saberlo. Por ejemplo, si alguien hace una búsqueda de X servicio, casi inmediatamente comienzan a llegarle ofertas o información de los servicios relacionados, porque los algoritmos están dominando las intenciones y los deseos de las personas. Y en estos tiempos, incluso cuando se combina la robótica con la inteligencia artificial, ya hay robots que están programados para desarrollar conversaciones con las personas. Claro, están programados, ¿verdad? No tienen sentimiento todavía, pero están programados para poder desarrollar una cantidad de interacciones que antes pudieran haberse considerado simplemente ciencia ficción.
Pero bueno, eso vamos a abordar, y además se habla ya de lo que puede ser la confluencia entre la inteligencia artificial y la robótica, que nos lleve a lo que se llama la singularidad, que es cuando la inteligencia artificial pueda llegar incluso a superar la inteligencia humana. Eso podría ser, para algunos dicen, el fin de la especie humana como tal. Pero bueno, es un tema a debatir. Depende el concepto y depende qué está primero. Y lógicamente los entornos de aprendizaje. Pero ahora ya no solo son entornos presenciales, sino también entornos virtuales. Y eso es un tema muy discutido actualmente. No solamente si tiene o no tiene acceso a Internet y el ancho de banda, sino qué condiciones tiene, qué equipos tiene, qué condiciones tiene en su casa, está preparado, no está preparado. O sea, hay una serie de aspectos objetivos y subjetivos que tienen que ver con los entornos de aprendizaje reales, pero también digitales y virtuales. Es un tema de extraordinaria importancia para poder hablar de el verdadero papel de la educación para transformar en positivo la vida de las personas, la familia, la comunidad y la sociedad entera. Pero bueno, hoy tenemos un panel de lujo. Voy a mencionar muy brevemente una síntesis biográfica de cada uno de nuestros panelistas, miembros de Kairos, que van a debatir sobre este tema. Tenemos al padre Carlos Enrique Irías Amaya, es fraile dominico de origen hondureño, doctor en educación por la Universidad de La Salle de Costa Rica, actualmente rector de la Universidad Internacional Antonio Valdivieso en Nicaragua. Fue vicepresidente del Consejo Nacional de Universidades. Yo tuve el honor de trabajar con él cuando yo fui presidente, ¿verdad? Asesor de la Escuela Social del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, miembro del equipo académico de CAORDIA, organización política pedagógica que diseña y promueve los posgrados de educación y epistemología a nivel latinoamericano. Él asesoró todo ese proceso. Es profesor y conferencista para temas relacionados con educación, pedagogía y nuevos paradigmas. La última ocasión que lo vi fue apenas unos días, ¿verdad? En una conferencia en el Congreso Nacional sobre el Centro de Educación Tecnológica en Nicaragua, y una persona con gran dinamismo, actividad, visión y compromiso. Nuestro apreciado amigo Carlos César Maicón Morales, también apreciado amigo, presidente del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica. O sea que estamos en el campo, pero los que no están en el agro también comen productos del agro. Disculpen la persona. Colaborador del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, lo que se llama el CCA. Es colaborador de la Agencia de Acreditación Centroamericana de la Educación Superior en el sector agroalimentario y los recursos naturales, conocido como ACESA, una agencia sectorial de acreditación. Ex académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, exdirector del Instituto de Ciencias Agropecuarias, es coordinador del proyecto Alfa 3 de la Unión Europea en México. También, digamos, una persona que con gran dinamismo, con gran trayectoria, un gran compromiso, también miembro de Kairos. Nuestro apreciado amigo también hondureño, o sea que tenemos acá dos compatriotas de Honduras, ¿verdad? Doctor Ramón Antonio Romero Cantarero, es doctor en filosofía de la Florida State University, ex becario de Fulbright, profesor investigador y extensionista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la conocida como UNA, el área de investigación que ha desarrollado la filosofía de agricultura sostenible, un tema también muy sensible en el mundo entero, digamos. Área de actividad académica, la filosofía social y política, ética del desarrollo, epistemología de las ciencias sociales, pensamiento crítico, lógica, etc. Es autor de diferentes libros y artículos, conferencista en universidades de Estados Unidos, España, México y Centroamérica. Como vemos, un profesional, un académico de amplia trayectoria y de gran actividad, y que también nos privilegiamos en tener acá como miembro de este equipo mundial de transformación de la educación. Y otro gran amigo, Isidro Montes Cortés, que es profesor técnico de formación profesional, que se ha caracterizado por su capacidad de movilización de equipos y coordinando proyectos de innovación educativa, muy importante siempre, pero más aún en estos tiempos.
orientado hacia las competencias transversales, las que se conocen como soft skills, y las de metodología basada en la ABP, aplicando nuevas tecnologías para el design thinking y el learn startup para generar iniciativa y emprendimiento en los alumnos y profesores. O sea, Ciro tiene, digamos, una experiencia y una práctica en algo tan importante también siempre, pero en los tiempos actuales. Y por supuesto, una persona con gran compromiso para crear redes de colaboración internacional y local para el cambio docente en los diferentes niveles. O sea, lógicamente que el rol del docente, que es un tema central y que se hace, es vital. Como digo, personas con gran trayectoria, con gran experiencia, pero como lo digo yo, la principal característica, y por eso están acá, y por eso son miembros de Kairos, es su ilimitado compromiso como personas, como equipos, como instituciones y como miembros de esta sociedad para poder poner lo mejor de sí, para poder transformar la educación y que la educación sea a su vez un pilar fundamental para construir una sociedad mejor para todos y todas. Vamos a tener esta tarde y esta mañana, según sea el caso, intervenciones entre 5 y 7 minutos de cada uno de nuestros distinguidos panelistas, apreciados amigos, y al finalizar vamos a tener luego un intercambio, un diálogo. Cada uno de los panelistas podrá ampliar lo que dijo en su primera intervención o podrá referirse a lo que dijo otro de los panelistas o podrá comentar en términos libres. Vamos a tener un diálogo sobre un tema, como digo, que no da para 2 horas, da para mucho más. Aquí hablamos del rol del maestro y maestra, inteligencia artificial y entornos de aprendizaje. Cada uno de esos aspectos da para mucho, pero lógicamente visto en una forma integral en este caso. Entonces voy a dar la palabra inicialmente, preciado amigo, el padre Carlos Iría Amaya, para que... Muchas gracias, Telemaco. Es un enorme privilegio para mí estar compartiendo esta conversación con tan destacados académicos y también con las personas que se nos unan a este encuentro mediante esta mediación que se nos está haciendo más habitual ahora, y tal vez sobre eso diré una palabra más adelante. El tema es importante, es crucial y en este momento indiscutiblemente, ¿verdad? Tiene una gran relevancia. Tal como nos han sugerido, es amplio y porque las vertientes también son variadas. En 5 minutos es muy difícil abordarlo todo. Puntualizaré algunos aspectos en mi reflexión. Quiero comenzar con una imagen que me parece que ayuda a entender lo que está aconteciendo. La imagen refleja la situación que ya traíamos y que ahora, con la condición pandémica, nos ha quedado todavía mucho más clara. Nosotros tenemos estudiantes en todos los sistemas, los subsistemas, incluyendo el universitario. Tenemos estudiantes que son del siglo XXI. Muchos de ellos incluso han nacido ya en este siglo. Con docentes que somos, me incluyo, del siglo XX, y sistemas educativos del siglo XIX e incluso para atrás. Entonces, hay 3 visiones del mundo ahí, hay 3 perspectivas distintas que no necesariamente venían conectando, no venían encontrando vínculos mediante una dinámica adaptativa que posibilitara sinergias, armonías. Entonces ese conflicto ya venía generando una fuerte tensión que nos hacía caer en la cuenta que algo no andaba bien en el funcionamiento del sistema educativo. Esto era así en los entornos áulicos antes de la pandemia, y ahora que estamos en los entornos virtuales es mucho más evidente. Los profesores nos estamos quejando que tenemos problemas para desarrollar nuestros cursos, nuestros programas. Un tema relevante es la evaluación y cómo hago para que los estudiantes no copien. Todo eso refleja una manera de entender la educación que ya venía siéndolo y ahora lo confirmamos, es decadente. Esa manera de entender la educación, que
que yo le llamo el del sistema de la enseñanza. Algunos autores, como Carlos Calvo, por ejemplo, conocido de ustedes, le llama escolarización. Se nos ha dicho hasta ahora que la tarea fundamental, natural de las y los profesores es enseñar. Sin embargo, la enseñanza como visión educativa es lineal, fragmentada, repetitiva, uniformadora, jerárquica, determinista. Y esto era parte de los problemas que traíamos en los entornos áulicos y ahora evidentes en la perspectiva de los entornos virtuales. Por eso es que también veníamos insistiendo, es un movimiento ya amplio, afortunadamente, en la necesidad de dar un salto, pasar de la enseñanza al aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje nos referimos a la propiedad que tiene todo organismo vivo para autoorganizar lo que capta del medio y que necesita para hacer sustentable su subsistencia, para hacer sustentable su vida. Entonces, el aprendizaje tiene que ver con el acople estructural con el medio, es decir, con la dinámica adaptativa a los entornos, circunstancias, fenómenos y espacios vitales en los que nos movemos. Entonces, los procesos cognitivos, esto es sumamente importante, los procesos cognitivos y los procesos vitales vienen a ser lo mismo. No tendría que haber separación. Por eso no tiene cabida decir que al sistema formal de educación venimos a aprender. No, estamos aprendiendo en todas las dinámicas en las que nos movemos, no solo en el formato de la escolarización. Y el aprendizaje, obviamente, es una cualidad de nuestro ser biológico, pero que no únicamente es la biología la que participa en ello. Hay autores y autoras, estoy pensando en Denise Nachmanovich, no sé si ustedes la conocen, se la recomiendo, es una persona maravillosa, es argentina. Denise, por ejemplo, insiste en que bajemos del pedestal a la biología, y no, en mi opinión no deja de tener razón, porque no solo el ámbito biológico participa en nuestro proceso de aprendizaje. Nosotros aprendemos con todo lo que somos, con todo lo que nos constituye como seres vivos. Nuestras emociones, nuestro ámbito social, nuestro ámbito espiritual, todo eso participa de una manera interactiva, dinámica en nuestros procesos de aprendizaje y por tanto también en nuestra cognición. Desde esta perspectiva, entonces, ¿cómo hacemos para que esto fluya, se visibilice ya en el hecho educativo como tal? Y ahí es donde emerge la corriente que está promoviendo desde hace un tiempo, de la cual yo me considero parte, de lo que llamamos la mediación pedagógica. ¿Cómo dejar de hacer docencia, ¿verdad? ¿Cómo dejar de hacer ese esfuerzo por enseñar, que no es posible, que está centrado en el traspaso de información, para promover el aprendizaje? Y entonces, ¿qué es la mediación pedagógica? Yo sigo, hay varios planteamientos de mediación. Por ejemplo, Vygotsky hace su planteamiento, Feuerstein hace otro muy interesante. Yo me considero y declaro discípulo de Francisco Gutiérrez. Y Francisco plantea la mediación pedagógica desde esta perspectiva, junto a Daniel Prieto, por cierto. Se trata del desarrollo del hecho educativo concebido en una dinámica de interacción en la que haya, y esto es sumamente importante, que se hagan presentes 4 características cruciales. Que haya participación, relacionalidad, creatividad y expresividad. Y esto precisamente no está tan presente en el enfoque de la escolarización, porque hay un traspaso de información que es unilateral, es vertical, ¿verdad? Los estudiantes no saben, entonces llegan al aula, al salón de clase, para que un profesor que sí sabe le diga lo que tiene que estudiar, lo que le sirve a él para su formación. Entonces, necesitamos que esas 4 características estén presentes en la dinámica del proceso. Y esto es posible viabilizarlo en una interacción con las 5 instancias que hemos identificado hasta ahora, posiblemente emerjan más, 5 instancias para que se dé el aprendizaje.
Estas 5 instancias son la participación de las y los mediadores, los contenidos, el contexto, el grupo y la persona misma. Telemaco en la introducción decía que la inteligencia que hoy le llamamos artificial, que en términos problemáticos, está llegando a niveles tan avanzados que el temor es que en cualquier momento supere a la inteligencia humana y terminemos desapareciendo, ¿verdad? Ciertamente esa es una de las preocupaciones que hay, que tiene también implicaciones éticas. Hay gente que piensa que vamos a desaparecer, las y los profesores. Yo no sé si vamos a desaparecer. Lo que sí es cierto es que desde el enfoque del aprendizaje no somos ni deberíamos sentirnos el centro del proceso. No somos el centro. Somos participantes en esa interacción. Que con la formación, ¿verdad? El bagaje que tenemos, se supone que aportamos aspectos importantes que ayudan en el proceso de formación, en el proceso de aprendizaje. Los contenidos, la enseñanza está enfocada en los contenidos y los contenidos no tendrían que ser el centro. No tendrían por qué serlo. Es más, los contenidos son prácticas de neocolonialismos, porque vienen de otros contextos que no tienen que ver con la dinámica de vida cotidiana de las personas que participan en el proceso. El contexto como tal no siempre está presente en la escolarización y el contexto nos ayuda a entender el porqué y el para qué de las cosas, descubrirlo. La participación grupal nos ayuda a una construcción colectiva y aquí superamos toda la práctica que hemos traído de competitividad. Y el aprendizaje no se da en una relación de competitividad, sino más bien simbiótica, colaborativa. Esto es un hallazgo también que viene desde la biología. Y por último, la persona misma. Tenemos que ayudar a que las personas construyan su sentido de la responsabilidad. El participante tiene que ser el primer responsable de su propio proceso de formación. Porque si no, entonces es dejar en mano de esto a terceros. Y miren, cuando nos dicen lo que tenemos que aprender, muy probablemente no habrá aprendizaje. De nuevo, habrá traspaso de información. Y con el traspaso lo que acontece es que pasado un tiempo ya no nos acordamos de nada de eso, porque nunca le encontramos la aplicabilidad, nunca nos ayudó a resolver situaciones vitales. Fue una cuestión meramente teórica, memorística, que no sirvió de mucho, no nos transformó. Desde el aprendizaje entendemos que tiene que haber apropiación de la información, evidentemente, tenemos que manejar los contenidos, pero también tiene que haber una integración. ¿Qué le dice eso a mi vida? Y cómo desde ahí yo me voy transformando, voy evolucionando. Y en la medida en que yo voy viviendo esa experiencia de transformación, también se va modificando el medio, el entorno del cual soy parte. Entonces termino, después en otra participación, otro aspecto, termino diciendo que desde esta perspectiva, ¿cómo podemos concebir la educación? Carlos Calvo dice que con la educación sucede lo mismo que con el fenómeno de los territorios. ¿En qué sentido? Cuando entendemos que la escolarización es la manera natural de entender la educación. De la misma forma, analógicamente hablando, como creemos que un mapa refleja lo que es un territorio. Y entonces, claro, el gran riesgo aquí es que el mapa termine suplantando al territorio y no es lo mismo. Eso mismo sucede con la educación y la escolarización. Entonces, la gran crisis que hay en este momento con la educación en entornos virtuales es que la descalificamos porque decimos que no hay calidad, no sirve, no, etc. Porque hemos entendido hasta ahora que aquella forma de entender la educación es la adecuada, la correcta, la que funciona, la que sirve, y eso ya venía en crisis. Entonces, ¿qué es educar desde esta perspectiva? Es crear, realizar y validar los procesos de aprendizaje a partir de una transformación en la convivencia.
al sistema formal de educación, en primer lugar, tendríamos que aprender a convivir. Y es una tarea pendiente. ¿Verdad? Casi que hemos fracasado en ello. Por eso entendemos por qué hay tanta violencia en el mundo, tantas divisiones, tanta corrupción, etcétera. Y esto siempre se realiza en una red de conversaciones, como la que vamos a tener ahora. Una amplia conversación en la que se integran el ser, el quehacer, el pensar, el emocionar de quienes participan en el proceso. Tenemos que validar todos esos ámbitos que constituyen a ese ser humano en su integridad. Ninguna de ellas tendría que pasar desapercibida. Y la educación es el espacio entonces en el cual aceptamos, reconocemos, validamos a los demás como legítimos otros en esa dinámica relacional a partir de la convivencia. Ahí me voy a quedar para no alargarme hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, padre. Efectivamente que importante, no voy a atreverme a resumir ni mucho menos, pero hay una expresión clave de la cual usted es militante, digamos así, que es el tema de la mediación pedagógica, ¿verdad? Y todo lo que ello implica, digamos, con las connotaciones que usted muy bien ha señalado, pues, digamos, de la participación, el relacionamiento, la creatividad, la expresión, etcétera, y lo que tiene que ver también la educación con los contextos. No voy a los contextos y con las personas como tal, ¿verdad? Como individuos. Bueno, creo que nos va a dar para un interesante debate. Vamos a dar la palabra ahora a nuestro apreciado amigo Ramón Romero, que nos aborde desde su perspectiva el tema. Por favor, hay que activar el micrófono, ¿va? El micrófono está desactivado. Micrófono. Ya, ahora sí. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, ahora sí, perfecto. ¿Perdón? Sí, perfecto. Bien, muchas gracias. Es para mí una oportunidad muy valiosa el compartir con las personas que están en este foro, y un saludo para cada uno de ellos y para Telémaco, que bien dirige el esfuerzo por el nuevo contrato social por una educación. Yo voy a empezar señalando que los tres temas que se nos han indicado, el tema de los maestros, el de la inteligencia artificial y el de los entornos de aprendizaje, son temas que condicionan y al mismo tiempo que potencian la nueva educación a la cual se está aspirando. En tanto que temas que condicionan son temas que tienen la capacidad, no de por sí, pero sí en un alto grado junto con otros temas, de señalar cuál es el rumbo que la educación va a tener. Y son potenciadores en el sentido de que hacen posible profundizar ese rumbo. Ahora bien, hay necesidad, antes de referirse a cada uno de los condicionamientos y de las potencialidades, hay necesidad, digo, en mi criterio, de referirse brevemente a ese hermoso concepto de una nueva educación. ¿A qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de una nueva educación? Y señalo que las ideas que a continuación voy a exponer, por una parte, no son ideas propiamente mías, sino más bien de muchísimos otros, que son los gigantes sobre los cuales he podido vislumbrar algunas cosas. Y por otra parte, es un pensar desde el sur, que se une a otras formas de pensamiento de muchos otros lugares del mundo. En primer lugar, el proceso de pensar una nueva educación tiene que ver de manera directa con los procesos de humanización. Estamos pensando, y en Kairos se ha insistido bastante, que el sentido fundamental de la educación es el sentido de humanizarnos, volver a las personas y las sociedades mucho más humanas. O sea, recuperar la condición humana
que por distintas razones que tienen que ver con la economía y que tienen que ver con muchos otros factores, se han posibilitado que se erosione la condición humana. Y hoy nos planteamos, especialmente en contextos como el de esta pandemia, la urgente necesidad de que la educación nos vuelva más humanos. En más de una ocasión he escuchado a Telemaco Talavera asumir en una dimensión profunda el pensamiento de Freire cuando se refiere a la necesidad de cambiar a las personas para cambiar el mundo como un objetivo central de la educación. Y en ese contexto, cambiar a las personas es fundamentalmente volvernos más humanos. Se tiende a pensar que los procesos de humanización son procesos propiamente o exclusivamente procesos de las humanidades, y realmente no es así, es mucho más amplio. Volvernos más humanos, entre otras cosas, significa volvernos más capaces para manejar la tecnología, más capaces para asumir una perspectiva científica en función del ser humano y desde la perspectiva de fortalecer al ser humano más que fortalecer otro tipo de procesos que tienen que ver, por ejemplo, con acumulaciones de capital. Pues bien, luego una nueva educación con estas características es una educación en la cual los seres humanos van a prepararse mejor para poder ejercer la responsabilidad sobre su contexto. En ese sentido, la nueva educación nos tiende a orientar hacia la responsabilidad. Somos responsables, o más bien corresponsables, no solo de nosotros mismos, no solo de nuestro entorno más inmediato, sino más bien somos corresponsables de la realidad global, de la naturaleza, del mundo, de los territorios, para usar un concepto que actualmente está con uso muy frecuente. En ese sentido, pues la educación nos amplía la responsabilidad. Y posiblemente esa es la dimensión ética más importante que la educación tiene. Crear seres humanos con mucho más sentido de responsabilidad. Luego, en esa dimensión, pues la educación se orienta a potenciar las capacidades que los seres humanos poseen por la mera condición, por el mero hecho de ser humanos. Yo participo de algunas de las ideas de los teóricos del desarrollo humano, como Amartya Sen, Nussbaum, Crocker y otros, que han señalado de manera muy insistente el tema de las capacidades y también el tema de los funcionamientos. Yo he seleccionado una lista de capacidades que para mí son fundamentales de reconocer en los seres humanos. En primer lugar, tenemos la capacidad de pensar, posiblemente la capacidad más fundamental, y que es la capacidad, una de las cuales debe ser desarrollada por la educación. Pensar en el sentido de explicar, de dar sentido, de dar aplicación, etc. Somos además seres capaces de hacer, de transformar, inclusive de crear herramientas intelectuales, herramientas físicas, herramientas de todo tipo. Tenemos la capacidad de satisfacer las necesidades propias y las necesidades de la humanidad entera. La capacidad para ejercer la libertad en términos de autodeterminación, la capacidad de ser orientados por la moral o por las moralidades, la capacidad de ser solidario, que fundamentalmente se funda en la conciencia de compartir el destino común
que los seres humanos tenemos. Y otras, la capacidad de vivir en sociedad, la de cuidarnos, preservar la salud, de buscar la felicidad, de controlar desde la razón las pasiones y las emociones, la capacidad de conducir, de gobernar, etc. Pues bien, desde la educación se trata de partir de estas capacidades que los seres humanos tienen para potencializarlas. Y potencializar las capacidades fundamentalmente tiene hoy el enfoque de competencias. Los estudiosos de los temas educativos han hablado de que la educación se trata de desarrollar competencias. Y aquí yo me permito establecer un vínculo entre capacidades y competencias. Las capacidades son como el fundamento sobre el cual van a operar las competencias. A su vez, las competencias son las actividades que van a posibilitar el desarrollo de las capacidades propias de los seres humanos. Pues bien, en ese contexto, podemos hablar brevemente, en lo que queda de tiempo, de los condicionantes y los potenciadores de esta nueva educación. En primer lugar, los maestros. Considero que los maestros, igual que los seres humanos, no estamos en proceso de extinción. Al contrario, estamos más bien en proceso de potenciación. Sí, asumiendo nuevos retos. Sí, dispuestos a actuar dentro de nuevas realidades. Sí, con apertura a crear nuevas formas de interacción. Pero en una sociedad y en un contexto que se orienta hacia el aprendizaje más que hacia la enseñanza, el maestro, la maestra, en cualquiera de los niveles de la educación, sigue siendo fundamental como coadyuvante de los procesos de aprendizaje. En mis muchísimos años de experiencia como profesor universitario, siempre la experiencia me llevó a concluir que no hay malos estudiantes. Realmente un mal estudiante es producto del contexto en el que se ha desarrollado y los profesores juegan un papel importante. Y para decirlo con un sentido más bien positivo, yo estoy convencido de que los buenos profesores contribuyen de manera decisiva a hacer buenos estudiantes. Y asumiendo que los profesores no están extinguiéndose, sino asumiendo nuevos roles, la necesidad de ser buenos profesores para formar cada vez mejores estudiantes es decisiva. Y en ese sentido, el ser buen profesor tiene que ver con las posibilidades de desarrollar empatía, las posibilidades de generar interés genuino con nuestros estudiantes, además de las posibilidades de mantenerse con las competencias académicas, mantenerse al día con los desarrollos de la ciencia, poder ser competente también con los desarrollos de la tecnología y particularmente con la tecnología de la información y la comunicación, que es un nuevo instrumento y decisivo instrumento en manos de los profesores. Así, creo que en cualquier nivel de que se trate, la influencia de los profesores está siendo cada vez más decisiva. El tema de los entornos. Los entornos son condicionantes del proceso educativo y como se señalaba acá hace un rato, podemos hablar de entornos sociales y entornos tecnológicos. Y podemos referir que el tema de los entornos tecnológicos está en buena parte determinado por los entornos sociales. En sociedades sólidas y que funcionan bien, los problemas tecnológicos tienden a estar en gran parte resueltos. En tanto, sociedades de los países del sur, de países con altas vulnerabilidades, precisamente por las grandes vulnerabilidades económicas, sociales, culturales, políticas, los entornos tecnológicos
tienden a ser también entornos débiles. Y aquí la debilidad se puede medir de varias maneras, pero una de ellas es la capacidad de acceso a la tecnología. En este momento en que se habla de la educación virtual y se le confiere tanta importancia y una importancia creciente, el entorno condicionante en países como el mío, del cual estoy hablando, es decisivo. En Honduras, y no solo en Honduras, en muchos otros países, menos del 80% de la población tiene acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y veía estadísticas recientes en mi país de que en Honduras, del 12% de la población con acceso a la tecnología, el 88% tiene acceso solamente a través de los teléfonos celulares y menos del 12% a través de ordenadores. Eso vuelve con desafíos especiales los temas de el acceso a la educación y plantea retos de la educación y la tecnología. Retos que deben resolverse y que no se van a resolver renunciando a la tecnología, ni mucho menos, porque eso es como enterrar la cabeza como el avestruz frente a la realidad. A la tecnología o los problemas que la tecnología trae no se van a resolver ignorando la tecnología, sino más bien enfrentándola y buscando soluciones creativas. Eso nos lleva al tema último, el tema de la inteligencia artificial. Y en esa perspectiva, yo veo la inteligencia artificial en dos dimensiones, en la dimensión metodológica y en la dimensión de objeto de estudio. La inteligencia artificial es objeto de estudio para capacitar profesionales, ingenieros, técnicos, expertos en comunicación, expertos en tecnología de distinto tipo, que cada vez tienen más demanda. Pero al mismo tiempo hay una dimensión metodológica de la inteligencia artificial cuando nos valemos de ella como herramienta, como instrumento para desarrollar procesos educativos. Y esa doble dimensión de la inteligencia artificial constituye desafío para la educación en la perspectiva global y desafío que ha comenzado a asumirse desde hace un tiempo, pero que todavía plantea grandes retos y consecuentemente la posibilidad de soluciones fecundas. Para concluir, debo señalar que tanto los maestros, los entornos en los que se desarrolla la educación, como la inteligencia artificial son condicionantes y son potenciadores que se unen a muchos otros condicionantes y potenciadores, pero que estos tres de por sí tienen la capacidad y la posibilidad de potenciar de manera muy decisiva la nueva educación. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado amigo Ramón. Bueno, efectivamente, un abordaje también importante, como dice, las condicionantes y la potenciación para la transformación. Incluso, digamos, el rol del maestro hay que potenciarlo en el nuevo contexto. Y yo solamente aquí quisiera retomar también algo que decía de todas las cosas importantes, no diría que no hay estudiante malo, ¿ya? Que muchas veces es un error no solamente que tenga alguna deficiencia, sino que algunos maestros históricamente le decían frases muy despectivas algunas veces. Pero yo digo, es como hablando de la pandemia, es como hablar de la salud. Nadie va al médico porque esté sano. ¿Ah? Y nadie considera al buen médico el que cura sanos o el que mata sanos. ¿Ah? Sino el que le ayuda, si no a curar una enfermedad, por lo menos a reducir la angustia por una enfermedad cuando es severa. Pues igual el médico, digamos el maestro, lógicamente que tiene que ayudar al que tiene un gran potencial y condiciones a desarrollarla, pero también al que está atrás, como dicen los objetivos del milenio de desarrollo sostenible, para que nadie se quede atrás. Hay una gran labor, pero tiene que ser personalizada también. Entonces yo creo que eso es importante
Y ahí también en cuanto a, lógicamente, que el entorno y la inteligencia artificial, pero que además de la dimensión metodológica y objeto de estudio, siempre tiene que tenerse presente una dimensión ética. ¿Ah? También es importante. Porque, y aquí cierro este comentario diciendo algo que yo siempre he dicho. Una piedra es una cosa muy sencilla, ¿verdad? Siempre lo he mencionado, el padre lo sabe. Pero una piedra puede ser utilizada para construir una calle, una iglesia, una escuela, una casa, para edificar. Pero igual una piedra puede ser usada para matar. Pues igual pasa con la tecnología. La tecnología puede ser usada y está siendo usada en muchos casos para bien, pero también puede ser usada para mal. Incluso muchas de las fumigaciones que en muchos países se han hecho con drones, ¿ya? Para el tema de la pandemia, o incluso el tema de la langosta, para mencionar dos cosas muy recientes. Pero igual puede ser usada para mal. Entonces depende del propósito con que cada cosa la utilicemos. Y efectivamente, negar la tecnología es negar la realidad. Pero el tema es cómo usamos la tecnología y la inteligencia artificial para bien de la humanidad. Creo que eso es. Y la educación tiene un papel importante que jugar ahí. Pero bueno, apreciado amigo Carlos César Maicot. A la orden, señor. Muchas gracias. Bien, un saludo a mis compañeros panelistas y agradecido por que compartan sus conocimientos y sus experiencias. Al ingeniero Telemaco, mi agradecimiento por la invitación a este foro, pero sobre todo para poder pertenecer a este gran equipo que es Kairos y quiere hacer y está haciendo la lucha por transformar la educación. A Evangelina y a Fernando, que siempre están detrás de cámaras y hacen y facilitan este proceso. Un saludo y un saludo a quienes siguen esta transmisión en vivo y de manera diferida. Quisiera iniciar esta intervención, esta pequeña intervención, con una cita de Ken Robinson, que dice: no hay sistema en el mundo, en ninguna escuela de ningún país, que sea mejor que sus maestros. Los maestros son el alma del éxito en las escuelas, pero enseñar es una profesión creativa. La enseñanza, propiamente concebida como tal, no es un sistema de transmisión. Enseñar es un arte. Y retomo algunas palabras que comentó Carlos hace un momento, en donde enseña y señalaba que la educación es transformación. Si la educación es transformación, por lo tanto, el aprendizaje es cambio. Y lo único garantizado que tenemos en esta vida es el cambio. Por lo tanto, los docentes en este momento se enfrentan en una gran problemática de transformar, de cambiar de una educación pasiva a una educación activa. De simplemente ser el emisor y contemplar allá afuera de su escritorio a los receptores. El rol del docente en este momento tiene que ser el de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de innovar, de involucrar, de estimular a sus estudiantes, de provocarlos para que sean agentes de cambio. Hay que olvidar el modelo en donde el docente en el aula creaba un pensamiento único, independientemente de las capacidades y de la creatividad de cada uno de sus alumnos, se modelaba un pensamiento único. A eso no se le llama educación, a eso se le llama educastración, señores. Porque estamos modelando, estamos limitando la creatividad y la innovación de cada uno de nuestros estudiantes. En el aula encontramos 10, 20, 30, 40 estudiantes que son individuales y los queremos modelar a un simple y sencillo pensamiento. Tenemos que evitar, y el rol del docente es precisamente evitar esa condición. Creo que estamos en el momento en que el docente tiene que hacer una introspección, una autoevaluación con base en los siguientes argumentos. Primero tiene que preguntarse si lo que está haciendo
es lo que le gusta. Y el segundo cuestionamiento tendría que ser si está haciendo lo que le toca o lo que le tocó hacer. Si la respuesta es me gusta lo que estoy haciendo, entonces el docente no se le puede decir otra cosa más que bienvenido a esta revolución académica, bienvenido a esta revolución educativa, porque es un agente de cambio, está generando agentes de cambio, está generando que los estudiantes descubran sus talentos, descubran sus potencialidades. Pero si el docente dice, estoy haciendo lo que me toca hacer, pues les tengo una mala noticia. Lo que está haciendo es irrelevante. Lo que está haciendo tiene un impacto negativo. Lo que está haciendo no le gusta. Y entonces el docente, si hace este proceso de autoevaluación, se va a dar cuenta que el 90 o el 95% de su tiempo lo está dedicando a actividades que no le gusta hacer. Y eso es lamentable. Y eso es lamentable porque entonces ese currículum oculto del docente se está reflejando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Yo nunca he escuchado a un docente decir, no sé, porque está ungido en un manto de divinidad, porque es el docente. Es el gurú del conocimiento, es el que sabe todo. Yo nunca he escuchado a un docente decir, no sé. Eso quiere decir entonces que la escuela en este momento está dando a los estudiantes para no equivocarse, ya que si se equivocan, no sacan el 10 de calificación. Y el mundo es de los que se equivocan, de los que aprenden de la equivocación, de los que se levantan de la equivocación y que encuentran una mano que les tiende para poderse levantar de ese error y de esa equivocación. Por lo tanto, la palabra equivocación o fallar no es la correcta, porque el alumno al momento de fallar está descubriendo lo que no funciona y no se puede descubrir lo que sí funciona hasta que exploras muchas posibilidades que salen bien. Tenemos el ejemplo de muchos procesos innovadores, de muchos procesos que así surgieron a través de la equivocación. Por lo tanto, el docente en este momento tiene que cambiar su paradigma y tiene que crear sinergias con los alumnos. Debe entender que tanto el alumno aprende del docente como el docente aprende del alumno. Si no crea esas sinergias, entonces estamos hablando de docentes que no trabajan de manera colaborativa, que dividen el trabajo, que el esfuerzo se multiplica sin resultados, o los resultados son muy escasos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los docentes tienen un gran reto, tienen que cambiar ese paradigma. Estamos en el momento en donde en el mismo espacio y en el mismo tiempo encontramos nativos digitales, inmigrantes digitales y tal vez una tercera categoría que serían los dinosaurios digitales. Lamentablemente. El día de ayer estuvimos haciendo una evaluación virtual a un programa educativo y con esto quiero cerrar mi intervención en este momento para ajustarme al tiempo. Decía un joven que en este momento la pandemia le había descubierto 3 tipos de maestros. El primero, que era activo, innovador, que buscaba herramientas, metodologías para procesos de enseñanza-aprendizaje de manera virtual, que los motivaba. El segundo, profesor, que le costaba un poco de trabajo adaptarse a las nuevas tecnologías, adaptarse a estas herramientas, pero que hacía el esfuerzo y se le notaba que hacía el esfuerzo para poder entrar en este nuevo proceso de educación. Pero que lamentablemente encontraba profesores
que decía, estar sentado en el aula y estar sentado en el sofá de mi casa es exactamente lo mismo. Qué terrible que un alumno encuentre esas características dentro de un docente. Con esto termino mi intervención por el momento, tratando de ajustarme al tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido contundente en muchas cosas, digamos, y sobre todo el hecho que es un problema tratar como iguales a quienes no son iguales. Y me van a disculpar siempre que ponga un ejemplo que también pongo porque mi creatividad no es muy buena. Como digo, no todos sabemos de salud, pero yo digo que todos sabemos de enfermedades. ¿Ya? Entonces yo digo que nadie duda en el mundo que la penicilina es un antibiótico, ¿verdad? Creo que eso nadie lo duda en el mundo. Pero si le ponemos a alguien que es alérgico a la penicilina para combatir una infección, lo podemos matar por el tratamiento. Entonces, siendo un antibiótico, no podemos tratar a todo mundo con ese antibiótico, ¿verdad? Ese es un tema vital. Igual, pues digamos, muchas veces no podemos modelar porque cada persona, eso también violenta la individualidad y el ser, ¿verdad? De cada persona, el modelar. Pero bueno, yo creo que aquí cierro esto porque un aspecto vital es la vocación. O sea, yo decía, la principal condición para cambiar es estar dispuesto a cambiar. O sea, el resto está bien. Yo le decía a los estudiantes, ustedes quieren ser buenos profesionales. La primera condición es que estén dispuestos a hacerlo. Después que si hay buenos profesores, buena aula, buenos laboratorios, buena internet, todo el resto es después. Pero ninguno sustituye a la disposición, a la convicción, al amor y la pasión con que se hace algo. Pues, ¿verdad? Eso es importante. Y yo creo que ahí, pues, digamos, es vital. Por eso, como yo lo digo, para dar la palabra a Isidro, nosotros muchas veces, y he encontrado maestros en el área rural, que como decimos popularmente, con la uña, hacen un gran trabajo. ¿Ah? Hacen un gran trabajo. Y hay estudiantes también que con tremendas limitaciones salgan adelante, ¿verdad? Y exitosamente, ¿verdad? Pero también habemos otros que si no tenemos el proyector de última generación, no podemos dar la conferencia o la clase. Y como yo lo he dicho siempre, aunque a la hora de llegar hagamos un karaoke académico de mala calidad. ¿verdad? Entonces, ahí también el tema de la tecnología, que es importante, ¿verdad? Pero otra vez no sustituye a la persona, a la vocación, a la convicción de la persona. Pero bueno, creo que ha sido un abordaje también excelente, igual que los anteriores. Vamos a dar la palabra a nuestro amigo Isidro. Isidro. Creo que... ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló, Isidro? ¿Aló? Parece que tenemos un problema con el sonido con Isidro. Escucha, Isidro, nosotros no escuchamos, no sabemos si tenemos un poco congelada la imagen también. ¿Aló? Hay problemas con la comunicación con Isidro. Buenas tardes, Telemaco. Buenas tardes, Isidro. Primero saludar a los compañeros de... ¿Se oyen? Sí, escuchamos. Sí. No tan, hay alguna intermitencia, pero sí. ¿Aló? Sí. Sí, te escucho. Te escuchamos. No, está apagado el micrófono ahorita. Está apagado el micrófono ahorita, Isidro. Tiene apagado el micrófono, Isidro. Isidro, tienes apagado el micrófono. ¿Puedes encenderlo, por favor? ¿Puedes encender el micrófono, Isidro? Ya, ahora sí. A vosotros sí. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Se oye ahora? Sí. Vale. Bueno, voy a
empiezo y Ok. bueno, lo que estoy comentando, encantado de poder ser. Oh, hay problemas. Tenemos problemas con la comunicación, Isidro. Si gusta, te damos un tiempo para normalizar. Tal vez Evangelina nos puede ayudar ahí con ¿Ahora? Isidro. Ahora sí. Bien, pues lo que comentaba, a ver si Okay. nos deja entrar en la conversación. Pues, lo que... Si no, tal vez apagas la imagen, tal vez apagando la cámara se escucha tu voz. A los compañeros de conversación, creo que las primeras palabras han sido emocionantes. Y dar las gracias a Telemaca por la presentación. Saludar también a las personas que nos están escuchando a través del streaming. Y bueno, pues en muchos aspectos. ¿Se oye? Sí, se escucha un poco cortado. ¿Ahora se oye? Sí, sí. Bueno, ¿ahora se oye mejor? Sí, se escucha. ¿Mejor? Isidro. Vale. Es como... Sí. Perfecto. Pues como decía, la verdad, con de colectivo de onda, reflexionando, sí, comentaba acerca de la en torno al aprendizaje. Vamos a hablar de una imagen de los profesores de 200 años y la de ahora, y la verdad es que no hubiera cambiado demasiado. Sin embargo, en otras profesiones, como pueden ser los médicos, sí que eso ha cambiado. Lo que pasa es que es verdad que los profesores y los maestros son una pieza central de la educación. Es decir, no podemos entender la educación sin los maestros. Podemos entender sin una ley educativa, sin tecnología, sin una estructura administrativa como es el ministerio. No podemos entender la educación sin los maestros, ¿vale? Y, por lo tanto, si estamos hablando y reflexionando acerca de un nuevo contrato social por una nueva educación, el rol de los maestros y los profesores tiene que ir engranado con ese cambio. Es decir, no puede cambiar la educación si los profesores y los maestros no cambian también. ¿De acuerdo? ¿Cuál debe ser ese rol? Pues como han estado comentando los compañeros, ese rol lógicamente tiene que ser un rol mucho más activo. Pero sí que me gustaría intentar definir ese rol, que ese trabajo debe ser más coordinado, más cooperativo, más colaborativo entre los distintos actores del ecosistema educativo, como definía Juan Carlos Casco. Alumnos, familias, profesores, administración educativa, mundo laboral o empresa, instituciones públicas y asociaciones. Tiene que ser, como he dicho antes, un ecosistema y por lo tanto todos van a trabajar o tienen que trabajar hacia un fin que es formar esa nueva educación, como he estado diciendo. Notas de ese nuevo rol, pues tiene que pasar a un trabajo mucho más a una enseñanza más activa, en la que se tiene que convertir en un guía y mentor. Bueno, tenemos problemas con la comunicación, Isidro. Vamos a hacer una pausa con Isidro para pueda ubicar y vamos a iniciar un intercambio con nuestro amigo Carlos, ¿verdad? Y nuestro amigo Ramón, ¿verdad? Para que mientras tal vez se logra normalizar la comunicación con Isidro, ¿verdad? Tal vez yo luego reiniciamos se normaliza la comunicación con Isidro, le damos una oportunidad. Entonces vamos a iniciar un pequeño diálogo acá. Libre, a ver, Carlos, si tiene algún comentario o agregar algo, algún comentario que ha dicho Carlos. Sí, gracias, Telemaco. Encuentro mucha sintonía en lo que hemos compartido. Y entonces ahora también me surgen otras inquietudes, escuchándoles a ustedes,
Por ejemplo, lo que Carlos César mencionaba de la educación ahora en estos nuevos modelos, en nuestros nuevos entornos, no puede ser más pasiva todavía de lo que ya era en los entornos áulicos. Y ese es el riesgo en el que estamos cayendo en este momento, que obliguemos a las y los estudiantes a que se sienten frente a la pantalla de un computador a ver a su profesor y a escuchar a su profesor decir y hablar, y, ¿verdad? Aquí el riesgo entonces es digitalizar el fracaso. Es una expresión que usa un amigo mío que se llama Oscar Asmitia, que es guatemalteco, y es precisamente traernos aquel modelo, ¿verdad?, y meterlo aquí encajonado, como un enlatado en estos nuevos entornos. Por eso es importante que pensemos cómo dinamizamos esta experiencia del hecho educativo en los entornos a los que estamos empezando a participar. Miren, en mi universidad, el otro día lo comentaba yo en un foro, al principio había gente que les estábamos impulsando a que entráramos en esta dinámica de hacer educación con estos nuevos entornos, y se negaban porque decían que no lo necesitaban. De pronto, de un día para otro, que cambió la situación, y entonces están presionando porque dicen que necesitan capacitación, formación para desarrollar la educación en estos nuevos entornos, en los entornos virtuales, electrónicos, remotos, como se le quiera llamar. De un momento a otro cambió. Entonces, y estamos asumiendo esta nueva dinámica que es de incertidumbre con angustia. Pero es que la vida es incertidumbre. Nosotros, desde antes de esta situación, no sabíamos qué iba a pasar el siguiente día. Entonces, si asumimos con miedo lo novedoso de la vida, evidentemente vamos a comenzar a ver con nostalgia el tiempo pasado. Y no siempre los tiempos pasados han sido mejores. Entonces es importante que nos abramos a la novedad de la vida. ¿Cómo hacemos para que la educación fluya en estos nuevos entornos con estas características que mencionaba hace un rato, ¿no?, donde haya participación, creatividad, expresividad, relacionalidad, para no volver esto un enlatado como el que teníamos con los entornos, desarrollándose en los entornos áulicos? Entonces, ¿la tecnología es importante? Sí, es importante, pero es un medio. Es importante, pero es un medio. Y es un medio que cada vez está más sofisticado. Pero no perdamos de vista que los avances tecnológicos y el desarrollo de la ciencia lo que están haciendo es emulando la manera de funcionar de la naturaleza. Eso es lo que están haciendo. No es otra cosa. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos descubrimientos con estos recursos tecnológicos cada vez más sofisticados nos ayuden para que el proceso de formación de las personas sea el más oportuno, el más adecuado, el que ayude a que esa persona se desarrolle, a que sienta plenitud, a que viva, saboree un poco de felicidad en ello? Los nuevos entornos son importantes y pueden ayudar mucho desde dos perspectivas, en mi opinión. Uno, que potencien la propensión a aprender por parte de las personas que participan en el proceso de educación, en el proceso de formación, más técnicamente diríamos en el proceso de aprendizaje. ¿Y cómo se hace posible eso? Impulsando la indagación, el descubrimiento, la capacidad de asombro, la generación de nuevo saber. Dejemos de estar controlando el proceso a través del traspaso de información. Ayudemos a que los estudiantes lleguen a nuevos descubrimientos, ellos y ellas,
que generen sus propios productos, sus propios resultados con aquello que les compartimos, desde el bagaje nuestro, desde la interacción con los contenidos y desde la conexión con el entorno. Y que puedan hacerlo a través de las facilidades que brindan las redes y los recursos tecnológicos que tenemos a la mano, porque también no podemos pasar de largo lo que Carlos César decía, la brecha que tenemos en términos, por ejemplo, en este caso tecnológicos. La ciencia y el conocimiento no surgen solos ni por arte de magia. Y eso es una tarea que no deberíamos dejarle solo a los grandes científicos. Y ellos también, como bien decía Carlos y lo comparto, llegan a los resultados que alcanzan gracias a mucho ensayo. Y a veces equivocándose. Sí, la equivocación es la mayor oportunidad que tenemos para aprender. Entonces no tendría que tener esa connotación negativa. Todos y todas podemos aportar, incluso podríamos hacer de la vida, de toda la vida, en todos sus escenarios, un gran laboratorio, el laboratorio bajo cielo, que me gusta esa imagen, para aprender y dejar huella. El otro aspecto que me parece que es importante impulsar, desarrollar y aprovechar desde los nuevos entornos, los entornos virtuales y tecnológicos, es la dinámica de los vínculos. Miren, esto es sumamente importante. Nuestros estudiantes es gente que vive en la Matrix. A mí me resulta increíble cómo en el cara a cara las nuevas generaciones tienen dificultades para expresar sus emociones, por ejemplo. Sin embargo, en las redes sociales se abren su corazón, comparten sus sentimientos, son capaces de decir, me siento solo, no le encuentro sentido a este mundo, no sé qué hacer con mi vida, lo dicen con sus propias palabras, pero en la interacción persona a persona les está costando porque se están acostumbrando mucho a vivir conectados en ese espacio. Entonces, ¿cómo conectamos también con ese mundo? ¿Cómo hacemos un acople estructural también con esos nuevos entornos? Es importante que las tecnologías del aprendizaje y la comunicación nos den cabida a un dominio. Unos 30 segundos más para después probar otra vez con Isidro. Correcto. Que las nuevas tecnologías nos den la oportunidad de habitar la experiencia del encuentro. Eso me parece sumamente importante, porque nosotros somos parte de una trama desde la cual fluye la vida en su dinámica interrelacional. Por ahí voy a aclarar. Gracias, Isidro, probemos ahora a ver si funciona tu comunicación. Tienes apagado el micrófono ahorita, sí, para que comencemos por activarlo. Ahora se oye bien. Sí. Perfecto. Bueno, pues. ¿Aló? Vale, pues bueno, las tecnologías que algunas veces nos juegan malas pasadas. Bueno, como decía antes, encantado de estar con los compañeros de conversación y por no extenderme demasiado, la verdad es que coincido en muchos de los aspectos que han definido tanto Carlos, César, Ramón y Carlos en cuanto al rol y bueno, a los temas de la inteligencia artificial y de los entornos de aprendizaje. Cuando hablamos de maestros y profesores, yo bueno, lógicamente forma parte de ellos y no se puede entender la educación sin ellos. Es decir, podríamos quitar otros elementos del ámbito educativo como puede ser el Ministerio de Educación, la tecnología, pero no podríamos entender la educación sin los maestros y los profesores, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos intentando o estamos en el proceso de esta transformación con el contrato, con ese tercer contrato de la educación, los maestros tienen que cambiar
y tienen que girar en el mismo sentido en el que realizamos nuestra propuesta. Es decir, no tiene sentido que, tener un nuevo contrato social sobre educación si no somos capaces de que los profesores y los maestros cambien al unísono. ¿De acuerdo? Entonces, antes de un poco definir algunas líneas sobre el rol Seguimos teniendo problemas con la comunicación. que nos tocaría como profesores y maestros, sí me gustaría incidir en que, como estamos haciendo nosotros dentro de Kairos, tenemos que no se entiende, Isidro, disculpa. Más de forma colaborativa, cooperativa y un poco con las aportaciones o teniendo en cuenta las aportaciones de todos. Sí, ¿se oye mal? Sí. Ajá. Se oye cortado, pues, desafortunadamente. Yo a vosotros y os veo bastante bien. Vamos a intentarlo. ¿De acuerdo? Sí. No os preocupéis. Lo siento, pero no. Está mal ahí. Lo siento, Isidro, pero no se escucha bien. No sé, está muy cortado. Para mí, seguimos tratando de ver y para mientras doy la palabra entonces nuevamente a nuestro amigo Ramón para que comente, pues digamos, y luego a nuestro amigo Carlos César, mientras seguimos restableciendo ahí. Sí, muchas gracias. Yo coincido plenamente con lo que ha planteado el padre Irías y el compañero Maicote para señalar que el tema de la educación en relación con el cambio social se trata de un componente estratégico decisivo, no el único, pero sin los procesos de educación no pueden darse los procesos de transformación. Y luego, no solamente eso, el sentido fundamental de la educación es el sentido de elevación de la condición humana y eso implica transformación. La condición humana se eleva a partir de cambios en la economía, la cultura, la política, los temas sociales, etc. Ahora, hay otro tema que fue abordado también y es el tema de la educación en medios electrónicos, la educación virtual. En el contexto de la pandemia, la educación virtual pasó de manera súbita e inesperada a ser la única forma de actividad educativa. No estábamos esperando que las cosas sucedieran así, posiblemente tampoco estábamos preparados para que así sucediera, pero el hecho es que así ha pasado. En todo caso, creo que esto ha sido y está siendo una experiencia valiosa, una experiencia que está dejando lecciones importantes. Quizás una de las primeras lecciones es entender que esta forma de educación se ubica dentro de un contexto mayor, el contexto de la educación a distancia, que hace tiempos viene practicándose. Luego, la educación a distancia, y ahí incluida la educación virtual, no puede ser una modalidad exclusiva de la educación. No se trata de que pasamos de la educación del aula a la educación virtual o a otras modalidades de educación exclusivamente a distancia. Yo creo que más bien de lo que se trata es de, valiéndonos de las experiencias que estamos teniendo, encontrar puntos de equilibrio y encontrar vínculos y complementariedades entre la educación a distancia y la educación presencial. Luego,
en la búsqueda de estos vínculos, ni la educación presencial puede seguir siendo la misma, ni tampoco la educación virtual con el escaso desarrollo que está teniendo. Luego, un instrumento decisivo para ambas, que viene a ser, en mi criterio, como un factor vinculante, es el tema de la lectura. Y lamentablemente una de las fallas de la escuela tradicional en todos sus niveles ha sido que han practicado una especie de vacuna contra la lectura. Y los estudiantes desde los niveles más elementales hasta los niveles universitarios han llegado a tener una especie de desinterés, para no decir aversión, hacia la lectura. Inclusive, pues en la educación virtual yo he observado de muchos estudiantes en distintos niveles que han sustituido la práctica de la lectura por la práctica de copiar y pegar. Y bueno, buscamos una cosa en las redes, la buscamos en Wikipedia, en donde sea, la identificamos, hacemos un corte y la copiamos como la tarea, el aporte, etcétera, sin siquiera muchas veces tomarse la molestia de leerla. Y digo molestia con bastante dolor. Luego, hay necesidad de impulsar procesos de lectura en nuestros estudiantes. Y aquí veamos que nunca ha sido más accesible el disponer de materiales de lectura que ahora con todos los aportes de la tecnología. Bajar libros es una cosa relativamente fácil, sencilla y en muchísimos casos libre de costos. En ese sentido, creo yo que las instituciones educativas, ministerios de educación, escuelas e inclusive órganos de sociedad civil que trabajan los temas de educación, como ONGs, como asociaciones de padres, etcétera, debieran poner énfasis en acceder a bases de datos que permitan que los estudiantes puedan disponer de un amplio número de materiales para los cuales leer y el profesor asumir de que su tarea no es exactamente la tarea de repetir, decir, sino más bien de inducir, de motivar y en este caso de motivar a la lectura. Yo creo que ese es y ha sido a través de la historia uno de los recursos por excelencia de la educación. Creo que sigue siéndolo y en las perspectivas que se vislumbran no dejará de serlo. Eso podría comentar hasta este momento. Gracias. Antes de la palabra a nuestro amigo Carlos César, y dado que él trabaja con el tema de acreditación, uno de los temas críticos también es al momento de acreditar, porque si los referentes están hechos en base a una educación anterior, entonces de alguna manera se está forzando a los programas y a las instituciones a cumplir estándares que no son nuevos, porque efectivamente los nuevos no tienen referentes. Entonces, más bien lo digo como un elemento de análisis que sería bueno también comentarlo, pues, ¿verdad? Porque eso puede ser decimos nosotros, un arma de doble filo. Es importante evaluar y acreditar, pero ¿en base a qué referentes? ¿Verdad? ¿En base a qué referentes? Y aquí también solamente para dejarlo al análisis de ustedes, creo que se ha confundido clase online con educación online, ¿verdad? O sea, una clase online no es educación online. Y como decía también alguien, puede haber educación presencial bancaria y educación online bancaria. Yo creo que da la impresión que el problema surge por el tema del Internet. Y efectivamente creo que el tema es mucho más que eso. Es con o sin Internet. Más bien la Internet hay que verla como una posibilidad. Pero bueno, yo lo dejo como un elemento de análisis más bien. Doy la palabra aquí a mi amigo Carlos César Maicot. Muchas gracias, señor. Bien, tenemos que partir de una premisa. La educación es motivo de aprender
con la tecnología, más no de la tecnología. Partiendo de ese hecho, podemos ya incursionar en la importancia de la inteligencia artificial, el apropiarse de metodologías y herramientas de características digitales para poder fomentar la enseñanza y el aprendizaje. La UNESCO en el 2019 y creo que en este año 2020, en la Semana del Aprendizaje Móvil, estableció el compromiso de diferenciar la incidencia de la inteligencia artificial en la educación. Por una simple y sencilla razón, porque la inteligencia artificial ya va a promover cambios en los hábitos de estudio, por ejemplo. Va a promover cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje que el propio docente está aplicando en este momento. Inclusive promueve cambios ya en las disciplinas. Muchas disciplinas ya van a tender a desaparecer o pueden inclusive ya ser híbridas entre ellas, ¿no? Medicina, por ejemplo, ya utiliza tecnologías virtuales para hacer operaciones, ya dejan de lado los cadáveres. Simulaciones en los procesos. Tenemos en este momento transitando hacia la agricultura smart agro, por ejemplo, ¿no? De que se utilizan ya estas características de inteligencia artificial y tecnologías, aplicaciones móviles y demás para estar controlando la producción agrícola. En fin, es un hecho que la inteligencia artificial pues llegó para quedarse y que si tenemos ya inclusive los autos que ya no usan chofer, los choferes de los autobuses o de los automóviles, ¿qué van a decir? Dicen, es que me están quitando mi fuente de trabajo. ¿De qué voy a vivir? No, al contrario, el mensaje es otro. Tienes que adaptarte a ese cambio que yo he dicho. Tienes que dejar de ser un simple chofer, ahora tienes que convertirte posiblemente en un programador, posiblemente en algo enfocado a estas características de inteligencia artificial. La inteligencia artificial inclusive está proponiendo nuevos tutores, un nuevo seguimiento para los estudiantes de manera muy puntual. La inteligencia artificial inclusive ya puede, en la medicina, hacer señalamientos propios, en donde la receta del médico tiene que ejecutarse tal y cual lo dice el médico, porque somos muy dados a, pues me la tomo cuando me acuerdo, y si es que me acuerdo. Bueno, pues ahora no. Ahora el médico, a través de una aplicación móvil, va a saber en el momento que destapas tu frasco, en el momento que haces la ingesta del medicamento, y todo va a estar reportado en una aplicación para darle seguimiento puntual a la salud. La inteligencia artificial incursiona en la aviación, por ejemplo. Todos los componentes del avión van a estar monitoreados a través de la inteligencia artificial y va a tener el tornillo más ínfimo ya la programación y su seguimiento para poder ser cambiado en el momento oportuno y evitar cualquier desastre aeronáutico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes? Pues simple y sencillamente adaptarnos a ese cambio. Decía, las palabras exactas no las recuerdo, pero decía Albert Einstein, ¿no? Que sobrevive no el más inteligente, ¿no? Sino el que se adapta mejor al cambio. Los docentes en este momento precisamente tienen que adaptarse a eso. No es posible, tipificado después de la Segunda Guerra Mundial, en este momento hay 5 o 6 generaciones bien características. Los baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación Z y la generación alfa. No es posible que esas 5 o 6 generaciones, creo que son 5,
5 generaciones estén siendo educadas bajo el mismo modelo y en el mismo espacio. Cada una tiene necesidades diferentes, tuvo sus necesidades diferentes, las de ahorita tienen necesidades diferentes y no pueden estar educadas en el mismo modelo. Para mí, el Big Bang de la educación va a surgir cuando en el mismo espacio y tiempo se encuentren los nativos digitales. Hablan el mismo idioma, tienen las mismas necesidades y tienen las mismas inquietudes. Y en ese momento, espero que, aunque ya está sucediendo, espero verlo. Recordemos que nosotros como docentes estamos inmersos en un sistema adaptativo complejo, porque hay muchas caras, muchas manos que están metidos en ese sistema, y que ese sistema no ha avanzado, no ha cambiado conforme las exigencias tecnológicas, sociales, económicas, así lo han demandado. ¿Que está cambiando? Sí, pero de manera muy lenta, porque se sigue privilegiando la zona de confort en donde están inmersos los docentes, en su gran mayoría. ¿Y por qué en esa zona de confort? Por una razón muy sencilla. Todos los que están impartiendo docencia en la educación superior, cuando eran estudiantes de una licenciatura, de un pregrado, nunca pensaron que iban a terminar dando clases en una escuela de educación superior. Pensaban que los arquitectos se iban a ver diseñando planos, los abogados en los juzgados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos son profesionistas que están preparados técnicamente y son buenos en algo, como biólogos, arquitectos, ingenieros y demás, pero están ejerciendo una profesión para la cual no fueron preparados, que es la docencia. Y aquí viene también una gran parte del currículo, que es réplica de frustraciones, en ese sentido. Entonces, el cambio tiene que ser verdadero, tiene que ser de ahí. Los profesores tienen que ser detonadores de ese cambio, empezando por ellos mismos. ¿Tienen que apropiarse de las nuevas tecnologías? Sí. Tienen que apropiarse de las nuevas herramientas y metodologías para impulsar no nada más la educación virtual, sino la educación inclusive híbrida, un aula colaborativa en donde todos trabajen de manera colaborativa según sus capacidades y que impulsen a los de abajo a salir en esa colaboración. Ya la palabra trabajo en equipo prácticamente es proscrita, porque trabajo en equipo implica que todos tienen que hacer lo mismo independientemente de sus capacidades. Y ahí es en donde vienen los problemas al momento de las calificaciones, ¿no? Con los alumnos. ¿Por qué a él le puso 10 y no hizo esto? ¿Por qué él le puso 10 y no hizo lo otro? Y entonces ahorita lo que tiene que privilegiarse es precisamente el trabajo colaborativo dentro de un aula colaborativa, donde privilegie el pensamiento crítico, donde privilegie la gestión del conocimiento y donde se privilegie precisamente el fomento y la detonación de agentes de cambio dentro del aula. Por el momento, aquí lo dejo. Muchas gracias. Vamos a tener acá un minuto para específicamente precisar el mensaje sobre la importancia del docente. Ya se ha dicho mucho, ¿va? Para luego de la tecnología. Yo solamente sí quiero decir, por ejemplo, con el tema del cambio. Yo creo que nadie aceptaría que una vez que se tenga la vacuna contra el coronavirus, que ojalá sea pronto, en vez de la vacuna del coronavirus, le ponga la vacuna contra el sarampión. O sea, ya está, ¿verdad? O sea, el mundo cambia, ¿verdad? O sea, y como digo, hasta hace poco, menos de un año, el abrazo, el beso y la congregación era como lo que se promovía. Ahora es el distanciamiento, ¿verdad? O sea, el mundo cambia.
O yo lo que digo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de una operación de una apendicitis, que es una operación que puede ser muy sencilla, pero que antes se hacía con una apertura muy grande, con una herida muy grande, y ahora se hace con una incisión muy pequeña y el mismo día, al siguiente día puede salir del hospital quien ha tenido. Yo quiero decir, creo que nadie aceptaría que a su hijo, a su hermano, a uno mismo le hagan una operación de ese tipo. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Sin embargo, muchas veces nos resistimos a cambiar, pero muchas veces temor. Yo creo que se ha impregnado un temor. Yo diría un mensaje también en cuanto a la importancia que tiene el docente, pero también creo que los estados y la sociedad tienen que valorizar mejor la labor del docente también, y valorizarla en términos materiales, pero también en términos morales. O sea, lógicamente que el docente ha sido y es una persona muy mal retribuida en general, con variantes, ¿verdad? Normalmente no se le da el reconocimiento que debe tener, digamos, esa extraordinaria importancia. Creo que hay que valorizar esa labor, evaluar esa labor y motivar a esa labor tan importante. Pero bueno, me gustaría un mensaje clave, categórico de ustedes que son tan fuertes hacia los docentes, porque hay una discusión muy fuerte ahorita, ¿verdad? En el mundo entero sobre el papel de los docentes. Vale, Carlos, Ramón y nuevamente Carlos, un mensaje específicamente ahorita con relación al papel del docente, pues, ¿verdad? No el análisis que ya ha sido muy rico. No cabe duda que las y los docentes son agentes importantísimos en los procesos de socialización, de crecimiento y por lo tanto también de formación de las personas. Son tan importantes como los padres y las madres, a veces incluso son sus sustitutos. Entonces, indiscutiblemente que están ahí para hacer un trabajo extraordinario, conmovedor, diría yo. Lo que pasa es que muchas veces la responsabilidad la ponemos sobre los hombros de las y los docentes y también el rol de las y los docentes, de las y los profesores, está en correlación a la visión que tenemos de la educación, ¿verdad? Entonces, yo por eso siempre cuando se culpabiliza, se responsabiliza a los docentes, digo, no, suave. Todos tenemos aquí una responsabilidad y una tarea, pero hay que entender que para que cambie la manera en que ejercemos nuestro trabajo, también tenemos que repensar nuestra manera de entender la educación. Eso es sumamente importante. Hay una correlación. Los docentes son buenas personas y son gente muy comprometida, pero reaccionan también a partir de lo que se les mandata. La libertad está muy restringida en los procesos educativos, porque al profesor se le dan los contenidos, se le dan unas reglas del juego y si no las cumple, lo despedimos, lo corremos, o nos corren. A mí alguna vez me han corrido también por eso, por no seguir las reglas del juego que están establecidas. Y me siento, pero usted, padre, ya lo perdonó, pues, porque... ¿verdad? Entonces, es importante eso, ¿verdad? Conectar, ¿cuál es el centro del hecho educativo? Y aquí hay que sacar del centro todo aquello que no es el centro. El centro tendría que ser la vida. Si nos entendemos en eso, el rol de las y los docentes también se va a potenciar desde ahí, a ser más cuidadores de la vida y no transmisores de información, que es lo que se les está pidiendo. Eso es lo que se les exige. Entonces, yo entiendo también, están manos arriba. Y el que se sale de las reglas, asume las consecuencias de ello. Ok, gracias. Bueno, realmente el tema de la libertad, ¿verdad? Creo que al docente no se le da libertad y el docente a su vez no da libertad. Entonces pasa a ser una cadena. El ministro muchas veces tiene temor de lo que diga el presidente. El presidente lo que diga los organismos internacionales. Los maestros lo que diga, los directores lo que diga el ministro, los maestros lo que diga el director y los estudiantes lo que diga el maestro. Entonces vuelve una cadena de coartar la libertad, ¿verdad? En la realidad. Si uno lo analiza es así. Y entonces, al final eso repercute en el tipo de personas que formamos, ¿verdad? Ramón, perdón.
Gracias, Telemaco. Yo pienso que la labor de un profesor en cualquier nivel de la educación y en cualquier tecnología a la cual se acuda es una labor de apostolado. Realmente un profesor es un apóstol que tiene que trabajar con dedicación para que sus estudiantes desarrollen procesos de aprendizaje. Desde luego que el apostolado requiere condiciones para poder consolidarse y ser fuerte. Dos condiciones. Uno, las condiciones que emanan de parte del Estado. Los profesores requieren que el Estado respete sus derechos, respete sus conquistas sociales, respete su institucionalidad gremial, respete su sistema de previsión social, etc. Y respete también el pago puntual de sus salarios y el cumplimiento de todos sus derechos, cosas que en algunos países se dan por descontados, pero que en otros países, como el mío, sigue siendo tema de luchas y conquistas permanentes de los profesores. Luego, por otra parte, lograr que un profesor asuma la condición de apostolado de su función implica un reconocimiento social. Además de que el Estado cumpla las responsabilidades que le corresponden, la sociedad debe dar a sus profesores el papel que en razón de su función social les corresponde. Un papel eminente, un papel que les confiere autoridad social, credibilidad, respeto y que enaltece la condición del profesor. Yo creo que ambas cosas son necesarias. Y por último, repetir lo que señalaba hace un rato, los profesores no son o no somos un sector de actividad en proceso de desaparición. No, sí en proceso de reacomodo, en proceso de adaptación permanente a nuevas tecnologías. Esto no surgió ayer. La labor de los profesores ha venido siempre adaptándose a las nuevas condiciones de la sociedad. Actualmente se trata de condiciones nuevas, posiblemente más intensas que en el pasado, pero condiciones a las cuales podemos adaptarnos para continuar desarrollando este apostolado. Gracias. Bueno, efectivamente, como muchas veces el temor existe y se dice no un segmento en desaparición, sino en potenciarlo a través de la transformación y que sea a su vez agente de cambio. Pero aquí, a propósito, para dar la palabra a Carlos, nuestro amigo Carlos César, también, digamos, yo creo que el docente que corre más riesgo es aquel que quiere aparentar que lo sabe todo. ¿Ah? Y aquí, Carlos, yo no lo he dicho ahora, pero yo siempre retomo, ¿verdad? Cuando en una ocasión también decía que hay profesores que prohíben el uso del celular por dos razones. Uno, para que no se distraiga, pero otro, por el temor a que lo vaya a contradecir. ¿Ya? También. Eso es importante. Yo creo que el docente, como dice el padre Carlos, que es un mediador del aprendizaje, ese no tiene riesgo, porque efectivamente nadie lo sabe todo, pero es un facilitador. Entonces yo creo que ahí, pero bueno, voy a dar la palabra a nuestro amigo Carlos César, un comentario sobre este tema. Muchas gracias. Hace un par de días, un par de semanas, el ingeniero Telemaco hizo llegar al grupo de Kairos algunas inquietudes de una compañera maestra, una compañera docente de Nicaragua. Y angustiada precisamente, porque encontraba rechazo de algunos profesores con respecto a lo que ella estaba aplicando dentro del aula con sus estudiantes. Yo le diría a la maestra que, pues, en primera, no se preocupe, que esos rechazos que ella ha encontrado en el camino, pues sí, simple y sencillamente los hábitos que se han creado durante muchos años, durante mucho tiempo.
¿Por qué? Porque la gente está llena de hábitos y crea hábitos. Y esos hábitos de rechazo son precisamente no innoves, no te destaques, porque nos haces quedar mal a nosotros. Yo le diría a la maestra simplemente, no tiene por qué cambiar el mundo, pero lo que ella haga por cambiar el mundo de sus estudiantes, sí va a tener un impacto. Un impacto de satisfacción personal como docente, pero sobre todo un impacto en la formación de esos alumnos. Esos alumnos la van a adorar toda la vida. Y en donde la encuentren, va a ser su maestra. En la fiesta, en el mall, en donde la encuentren, siempre va a ser su maestra. Porque esa es la etiqueta que tenemos nosotros los docentes. Y si no, hagan ustedes memoria. ¿Cuántos alumnos han encontrado ustedes en el mall, en la fiesta? ¿Y cómo los presentan sus alumnos ante los padres de la familia? Mi maestro. Entonces, esa es la etiqueta que tenemos. Dentro y fuera del aula, seguimos siendo los docentes. Entonces, todo lo que hagamos para impacto, sobre todo positivo de nuestros estudiantes, créanme que nos los van a agradecer. Por eso la educación con valores, en valores, es muy importante. Si nosotros como docentes promovemos ese currículum oculto, pues desgraciadamente ya no tenemos por qué estar ejerciendo la docencia, ¿no? O bueno, o cualquier otra profesión. Tenemos que seguir siendo detonadores de cambio. En un foro, no recuerdo cuál era el foro que promovió Kairos, hace un tiempo decía uno de los ponentes, y dice, yo soy modelo 64 y sigo aprendiendo. Pues yo le puedo decir, yo soy modelo 57 y nunca dejo de aprender. Esa es la condición que tenemos que fomentar a nuestros estudiantes. Nunca dejen de aprender. Nunca dejen de apropiarse del conocimiento. Nunca dejen precisamente de innovar, de ser creativos. Por eso les decía, tenemos que promover agentes de cambio. Muchísimas gracias. Gracias. Yo, a propósito de eso, solamente la próxima semana vamos a tener un foro que es sobre el aprendizaje a lo largo de la vida. Y hay unas experiencias muy concretas, muy reveladoras que ustedes la verán también, porque efectivamente, primero, el aprendizaje siempre ha tenido que ser a lo largo de toda la vida, pero más ahora, donde las condiciones cambian. ¿No? Muchas profesiones no dejarán de ser médicos, ingenieros, pero los contenidos, las competencias, los conocimientos, las habilidades tendrán que cambiar. La misma salud, por ejemplo, no es lo mismo la salud del año pasado que la de este año, pero también ha cambiado la economía, ha cambiado el trabajo, ha cambiado la educación, ha cambiado muchas cosas y seguirán cambiando. Eso es importante. Yo creo que efectivamente, como dicen, lo único cierto es el cambio. Entonces, hoy más que nunca, eso que se dio hace tiempo, aprender a hacer, a pensar, a desaprender, a emprender, a innovar, a liderar su propio desarrollo, el desarrollo colectivo, colaborativo, efectivamente. Creo que ese es un aspecto vital, efectivamente, y eso hay que promoverlo, digamos, en ese rol del maestro y la maestra y la tecnología. Y lógicamente entender que no tiene por qué haber un verso, ni tiene un sentido verso de educación presencial, de educación online o las tecnologías. Tiene que haber una combinación que se ajusta a la realidad. Lógicamente hay brechas tecnológicas que están vinculadas a las brechas sociales. Y hay que resolver ese tema, hay que avanzar en resolver eso. Pero esto en la medida que resolvemos uno, contribuimos a resolver el otro. De doble vía, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Y lógicamente también los entornos. Pero hay algo que es insustituible, igual, como yo decía, el prerequisito para hacer el cambio es estar dispuesto a hacerlo. El prerequisito para ser un buen estudiante, primero e insustituible, es estar dispuesto a hacerlo para ser un buen profesor. Y como decimos Kairos, la condición fundamental para que podamos transformar la educación, que incluye y combina saberes ancestrales, no los descarta ni los contradice, con la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y liderazgo, es combinarlo y estar dispuesto a hacerlo. Es unir esos vigores dispersos, como decimos nosotros, ¿verdad? Con haciendo camino al andar, unir los vigores dispersos, que es del poeta Rubén Darío,
haciendo camino al andar del poeta Antonio Machado, pero al final con unidad en la diversidad. Eso es vital también, por el bien común, aspectos que son la alimentación, el resolver el problema de la alimentación, de la salud, de la educación, de la vivienda. Eso es bueno para África, Latinoamérica, Europa, o el empleo para cristianos, musulmanes, agnósticos, etcétera. Eso es bueno para todos. Hay otros aspectos particulares, cada quien que los tenga como quiera. Creo que ahí hay un desafío enorme y aquí tenemos el reto de decir, bueno, o nos quedamos conformes donde estamos o asumimos el reto. Y asumimos el reto desde el maestro, maestra, desde la sociedad, de la familia, los estudiantes. Es el rol de transformar la sociedad para el bien de todos. Como decía, lo vamos a lograr. Otra vez retomamos acá lo que efectivamente la educación no cambia la sociedad. Pablo Freire. No cambia el mundo. Cambia las personas que van a cambiar el mundo. Esa es la diferencia. Y el cambio no se da por arte de magia, ni por decreto, ni por convenciones. La Carta de los Derechos Humanos fue aprobada en 1948. Imaginémonos cuánto tiempo atrás, ¿verdad? Y es un reto todavía. Igual, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible, pero tenemos que avanzar. Lo que no podemos hacer, ni estar en el mismo punto, y mucho menos hacer educación para una realidad que ya no existe. Porque lo utilizamos para bien los saberes y la tecnología, o se utiliza para mal. Lo hemos dicho, pues lo dice Kairos. La tecnología, ¿y quiénes la están utilizando para mal? Por supuesto que sí. Para destruir la propia sociedad, la cultura, para antivalores. Pues tenemos que utilizarla para promover valores, para promover competencias del siglo XXI, además de las competencias que resuelvan todos los problemas de la sociedad gradualmente, siendo casualmente cada uno protagonista de su propia transformación y la transformación global. Y el maestro y maestra es importante que él mismo entienda y que todos entendamos que tiene un papel central. Y eso parte internacionalmente, pero también a nivel nacional, de los estados, del sector público, del sector privado, la familia, que tiene un papel central. Pero lógicamente también tiene que ser desde cada uno entender ese papel para asumirlo, no desde la posición cómoda, sino realmente saliendo todos y todas, no importa dónde estemos, de la zona de confort para la zona de bienestar. Efectivamente. Bueno, yo creo que, como digo, estos temas son muy interesantes. Yo lamento pues que nuestro amigo Isidro haya tenido los problemas de la tecnología, ¿verdad? A propósito, ¿verdad? Para poderse conectar, pero sabemos que él tiene mucho que aportar y agradecemos su disposición en todo caso. Y por supuesto a ustedes, digamos así, a nuestro amigo Ramón, Carlos César, Carlos Irías, por sus excelentes aportes a esta discusión que es de presente y es de futuro. Y es esencial para poder construir una mejor educación para una mejor sociedad, efectivamente. Y vamos a continuar en esto, como digo, para hacer realidad ese tercer contrato, porque ya para cerrar, como decimos, si antes, cuando uno tenía un título profesional o la familia apoyaba a sus hijos para tener un título profesional como una garantía de éxito en la vida, de un empleo y empleo de por vida, eso ya no es verdad. Ahora, cuando teníamos la respuesta a las preguntas, nos cambiaron las preguntas, ¿verdad? Efectivamente, el mundo ha cambiado. Entonces tenemos que prepararnos para ese cambio y para esa nueva realidad, pero no la realidad, no una nueva normalidad, sino una nueva realidad, efectivamente, que no puede ser la que estaba antes. Es diferente a volver a la normalidad a una nueva realidad, que tiene que ser más justa, más equitativa, más solidaria, menos vulnerable. Efectivamente, una sociedad que estábamos y está en una crisis antes de la pandemia, pero que la pandemia lo que ha hecho es agudizar la crisis en gran medida y la sigue agudizando. Pero bueno, sin negar el dolor de los cientos de miles de familias que han tenido efecto directo, más la sociedad entera que tendrá efecto indirecto, hay que aprovecharla para poder hacer una transformación en positivo de los valores, de los compromisos y de los retos que como personas, familias, sociedad, regiones y el mundo entero tenemos para avanzar hacia una sociedad mejor. Yo quiero, en representación del equipo de coordinación de Kairos, agradecer a ustedes que son miembros de Kairos, miembros prominentes de Kairos, y por supuesto a quienes nos van a ver en diferido, ¿no? Porque estos foros se ven fundamentalmente en diferido, a toda hora, y eso es también una de las virtudes de la tecnología, que podamos continuar debatiendo, porque hemos dicho nosotros, no somos dueños de la verdad,
no somos la mejor, porque la verdad no es absoluta, aportamos a una discusión y sobre todo aportamos a una construcción de una nueva realidad que sea mejor para todos y todas en todo el mundo y en todo momento. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por la invitación.